Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 10 al 12, y vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios en Hechos 17, del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Este texto que acabamos de leer nos habla de la predicación de la palabra de Dios que llevaron a cabo Pablo y Silas en la ciudad de Berea. Esta escena, concretamente, en la que Pablo y Silas predican en la ciudad de Berea, tiene lugar esta escena en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y justo después de que ellos, los misioneros, Pablo y sus compañeros, hubieran predicado el Evangelio en Tesalónica. Entonces, repito, esta escena de la predicación aquí en la ciudad de Berea pasa justo después de que Pablo y sus compañeros prediquen en Tesalónica. Ese es un poco el contexto. Pablo y los compañeros misioneros iban de ciudad en ciudad, y ahora estamos en Berea, después de que ellos habían predicado en Tesalónica. Y el capítulo 17, de los versos del 1 al 9, que es el trozo que está encima del texto que estamos considerando hoy, ¿verdad? Esa porción nos habla de lo que pasó en Tesalónica. Y aunque no es el foco de lo que vamos a ver hoy, yo quiero resumir lo que ocurrió antes en esa otra ciudad, en Tesalónica, ¿vale? Así que lo voy a resumir. ¿Qué pasó en Tesalónica? Pues primero de todo, Pablo predicó en Tesalónica, y eso lo vemos en este capítulo 17, en los primeros 3 versos, del 1 al 3, y ahí vemos que Pablo predica a Jesucristo. Esto es muy importante. La esencia del mensaje de Pablo, la esencia del mensaje cristiano, no es otro que Jesús. Ellos predicaban a Cristo como Señor, como Salvador, y este era su mensaje, y eso lo vemos en este capítulo 17, en el verso del 1 al 3, muy rápidamente. Pablo dice aquí, dice la palabra de Dios en Hechos 17, del 1 al 3, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, ahí veis a Pablo, ¿verdad? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Con quién? Pues con los judíos en la sinagoga, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, ahí está el mensaje de Pablo, ¿no? Jesucristo, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, ¿de qué iba el mensaje de Pablo? De Jesús, del Cristo, de quién era Jesús
¿Y qué había hecho Jesús para salvar a los pecadores? Morir en una cruz, resucitar, y este Cristo es el que Pablo anunció allí donde él iba. No tenía otro mensaje, no tenía otro fundamento que no fuese Jesús, Jesús, Jesús. Ese es el mensaje de Pablo y ese es nuestro mensaje que hoy predicamos. ¿Y qué pasó cuando él predicó a Jesús en la sinagoga? Pues que primeramente algunos creyeron, algunos respondieron con fe. Eso lo vemos en el verso 4, aquí en este capítulo 17. Dice literalmente, y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron. Cuando Pablo predicó a Jesucristo allí en Tesalónica, en la sinagoga de los judíos, algunos de ellos creyeron en el mensaje de Jesús. Dijeron, esto que se nos está predicando es verdad, y abrazaron a este Jesús con sus corazones. Pero también hay otra respuesta, y es que otros se opusieron, no creyeron, y esto es lo que quiero resaltar aquí. Hubo judíos que rechazaron a Jesús, que rechazaron a Dios, y esto lo vemos en el verso 5. Entonces los judíos que no creían, ahí están, ¿no? Los judíos que no creían. Los judíos que no creían. Algunos creyeron, otros se opusieron y tuvieron celos, dice aquí, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En otras palabras, hubo algunos judíos que se enfadaron porque Pablo predicaba a Cristo, eran muy celosos de su tradición judía, se enfadaron, se pusieron celosos y malvadamente organizaron un complot para perseguir a Pablo, para perseguir a los cristianos. Persiguieron a aquellos que seguían a Jesús y querían causarle problemas, por lo cual entonces, como resultado de todo esto, Pablo y Silas y sus compañeros tuvieron que escaparse, tuvieron que correr, tuvieron que irse de Tesalónica porque les estaban persiguiendo estos judíos malos, malvados, que estaban enfadados porque estaban predicando a Jesús. Y como resultado de esta persecución, ¿qué pasa? Pues que Pablo y Silas llegan a, ¿dónde? A Berea. A Berea. Y esto es lo que nos dice ya el texto de hoy. Ahora enlazamos con nuestro texto de hoy en Hechos 17, verso 10. Ahí se nos dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pregunta, ¿por qué Pablo y Silas llegan a la ciudad de Berea desde Tesalónica? Pues porque estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. Y entonces nos encontramos ahora en Berea, ¿no? Ya estamos en la escena de Berea, una ciudad. ¿Qué pasa aquí en Berea? Esto es lo que vamos a ver rápidamente. ¿Qué sucede en estos 3 versículos 10, 11 y 12 que hemos leído? Pues ocurre lo siguiente, y es que Pablo y Silas llegan a Berea y hacen exactamente lo mismo que hicieron en Tesalónica. Exactamente lo mismo. Y eso fue que entraron en una sinagoga de los judíos y predican a Cristo. Hacen lo mismo que hicieron en Tesalónica. Esto lo vemos en el verso 10 que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, o sea, Pablo y Silas, habiendo llegado, ¿a dónde? A Berea, entraron en la sinagoga
de los judíos. Pablo y Silas ahora entran en otra sinagoga, en este caso en Berea. ¿Para qué? Pues la respuesta es fácil, ¿no? Para predicar a Jesús. Ese es su mensaje, aunque el texto explícitamente no nos lo menciona. No tenemos ninguna duda que lo que hicieron allí fue predicar a Jesús y el mensaje de salvación de Jesús, que consiste en que todo aquel que se arrepiente de sus pecados de corazón y deposita su confianza solamente en Jesús, tiene perdón de pecados y vida eterna. ¿Y por qué tenemos seguridad de que este es el mensaje que predicaron en Berea? Pues porque si analizamos Hechos de los Apóstoles, desde el primer momento el mensaje no fue otro que ese: Jesús, Jesús, Jesús. Y esto fue lo que hicieron. Como respuesta a esto, ¿qué pasó? Pues que las personas de Berea, que se llaman los bereanos, ¿no? Los bereanos, reciben esta palabra, la palabra de Dios, recordemos, la reciben, ¿y qué hacen? La analizan. Esta es una característica de estas personas de Berea, y es que eran muy analíticos. Analizaron el mensaje de Pablo. Versículo 11 nos lo dice, ¿no? Y estos, ¿quiénes son estos? Pues los de Berea. La gente de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí se nos habla de una diferencia entre la gente de Berea versus la gente de Tesalónica. Se nos dice que los de Berea eran más nobles. Ahora veremos qué significa eso de ser noble. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Los de Berea recibieron el mensaje de Pablo y Silas, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces los bereanos reciben la palabra, pero no la reciben así por las buenas, sino que verifican, estudian las Escrituras para verificar que ese mensaje que le están predicando es de acuerdo a la verdad de Dios. Y nos dice también la palabra aquí por último que muchos de ellos creyeron. Muchos de los bereanos creyeron el mensaje de Jesús como resultado. Versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos. Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Muchos de ellos creyeron. Por supuesto, la idea es que nosotros seamos como ellos, ¿no? Que seamos como estos bereanos, que recibieron la palabra de Dios y creyeron en Jesús. Y ahora yo quiero que veamos aquí, después de haber visto lo que ocurrió, ¿qué tiene que ver esto contigo en esta mañana? Porque todo esto es lo importante, ¿no? Esta historia, ¿de qué nos sirve? ¿En qué deberíamos pensar? Pues lo primero es la importancia de ser noble. La importancia de ser noble ante la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender una expresión, y es ser noble ante la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Pues nos estamos fijando en el verso 11, que dice: y estos, o sea, la gente de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles, ¿no? Vamos a pensar en esto. ¿Qué significa ser noble delante de Dios? ¿Qué significa ser noble cuando tú escuchas la palabra de Dios?
hoy, en esta mañana, tú estás escuchando la Biblia siendo expuesta. Y la pregunta es, ¿eres tú alguien noble delante de la palabra de Dios o no? Esta es la gran pregunta en la cual tienes que pensar. Entonces, ¿qué significa ser noble ante la palabra de Dios? Pues lo primero es tener una mente abierta. Tener una mente abierta. Eso significa ser noble. Y algunos de estos hombres y mujeres tenían una mente abierta para escuchar las palabras de Dios. En otras palabras, significa estar dispuesto a aprender la verdad de Dios. Estar dispuesto a aprender la verdad de Dios. Eso significa ser noble ante la palabra de Dios. Estar dispuesto a aprender. Dicho de otro modo, ser noble ante Dios significa ser enseñable. Ser enseñable. Ser alguien que se deja enseñar. Alguien que se deja moldear por Dios. ¿Eres tú alguien así? ¿Eres alguien noble? ¿Estás dispuesto a cambiar tus posicionamientos, tus ideas? ¿Eres alguien noble? Tenemos que ser nobles. Dios quiere que seamos nobles en esta mañana y tengamos una mente abierta para cambiar nuestras estructuras y amoldarnos no a lo que un hombre dice, no a lo que una religión dice meramente, sino a lo que Dios mismo nos dice. ¿Estás tú dispuesto a ser enseñado por Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Eres alguien noble? ¿Estás dispuesta a ser enseñada y moldeada por Dios? Evidentemente aquí se desprende algo muy lógico, y es que aquella persona que es noble es una persona humilde, ¿verdad? El humilde entiende que no lo sabe todo. El humilde entiende que puedo estar equivocado. El humilde dice, bueno, me voy a someter a lo que Dios dice y voy a adaptar mi pensamiento a lo que Dios piensa. Eso es ser noble, es ser humilde. ¿Eres tú alguien humilde delante de Dios? ¿Estás dispuesto a dar tu brazo a torcer con tus ideas, tus filosofías y decir, ¿sabes qué? Hasta ahora yo he pensado esto otro, pero me doy cuenta que lo mejor para mí es ser humilde y someterme a lo que Dios dice en su palabra y seguir sus pasos y cambiar el chip, cambiar mi forma de pensar. Esto es lo que hicieron los bereanos. Hicieron un ejercicio de humildad. Estaban dispuestos a escuchar lo que Dios tenía que decirles. Estaban dispuestos a cambiar sus esquemas mentales para adaptarse a lo que Dios piensa. ¿Y qué pasa contigo? ¿Eres tú alguien noble? ¿Eres alguien que está dispuesto a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver el mundo? ¿Qué es lo contrario de ser noble? Pues ser como muchos de los tesalonicenses, los tesalonicenses malos, ¿no? Por así decirlo. Los de Tesalónica se dice que eran menos nobles. Eran menos nobles. Ellos no estaban dispuestos a aprender. Se creían muy listos, ¿verdad? Pablo les estaba trayendo el mensaje de Dios, pero ellos eran muy listillos. No eran nobles, eran orgullosos.
El contrario de ser noble es tener una mente cerrada. Tener una mente cerrada. Hay mucha gente con la mente cerrada, ¿verdad? Muchas veces hablamos con gente mayor, de edad avanzada, y dicen, mira, yo tengo 70 años, 80 años, a mí nadie me cambia. A mí nadie me cambia. ¿Lo has escuchado alguna vez? Tú con tu religión, yo con la mía, pero a mí nadie me cambia. Nadie me cambia, yo me voy a morir así. Eso significa no ser noble. Eso significa orgullo, ¿no? Yo pienso lo que pienso, yo opino lo que opino, me da igual Dios, me da igual todo, yo creo esto y me muero así. Así eran los de Tesalónica. Les faltaba humildad. Tenían prejuicios. Uy, estos evangélicos, no, yo católico, yo me muero católico, católico es lo que me han enseñado y yo me muero católico. Estos evangélicos, orgullo, tradición. ¿Eres alguien así tú? Que te aferras, no quieres escuchar argumentos porque tú tienes claro que eres esto y así te mueres. Eso no es ser noble, eso es ser soberbio delante de Dios, ¿no? Tener prejuicios. Hay gente que tiene una religión y en realidad no sabe por qué tiene esa religión. Simplemente la tiene porque la ha heredado de donde ha nacido, ¿no? Y mueren así, no están dispuestos a tener una mente abierta a las palabras de Dios. No están dispuestos a ser enseñados por Dios. Son orgullosos. Lo contrario de ser noble, ¿verdad? Ser noble significa ser humilde, estar dispuesto a ser enseñado, a ser corregido por Dios. Lo contrario es ser soberbio y orgulloso. Y tristemente mucha gente es así. La pregunta es, ¿eres tú alguien noble? Entonces esto es la primera cosa importante para ti y para mí en esta mañana. La importancia de ser noble ante la palabra de Dios. Aquel que cuestiona a Dios, imaginaos lo que eso significa. Todo aquel que cuestiona a Dios es orgulloso. Pero hemos de ser nobles. Hemos de someternos a nuestro Creador. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar la importancia de ser noble. Y en segundo lugar, aquí tenemos la importancia de recibir la palabra de Dios con solicitud. La importancia de recibir la palabra de Dios con solicitud. Esto es lo que hicieron los bereanos. Aquí lo vemos en este verso 11, ¿no? Dice, y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa recibir la palabra de Dios con toda solicitud? Pues significa tener interés en lo que Dios dice. Estos bereanos tenían interés en saber lo que Dios realmente dice. Hay que tener interés, ¿no?, en lo que Dios dice. Pues estos hombres tenían interés.
No solamente estaban interesados, sino que también fueron diligentes. ¿Qué significa ser diligente? ¿Sabéis? Significa dos cosas. Significa prestar atención a algo, tener alto interés en algo y ser prontos, tener prontitud. Es cuando te llega alguna carta, alguna noticia, y tú ¿qué haces? La lees con interés y con prontitud. Cuando te llega una carta de Hacienda, esas que tienen un cuadrito negro, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Nos ponemos nerviosos y la abrimos y la leemos con interés, a ver cuánto tengo que pagar, y con prontitud y a ver si se me ha pasado el plazo, ¿no? Eso es ser solícito, tener interés en algo. Ellos tenían interés en Dios. Y sabéis, una de las cosas que más me cuesta entender de la sociedad en la que vivimos es cómo la gente es indiferente con las cosas de Dios. De verdad, no lo entiendo. A veces hablas con gente de todas las edades, pero hay mucha gente joven que no le importa qué va a pasar con su alma cuando se muera. No le importa, les da igual. Viven su vida y me voy a morir, pero me da igual, no quiero saber nada. ¿Cómo es posible esto? No lo entiendo. No hay inquietud espiritual. Le preguntas a alguien, ¿tú sabes qué te va a pasar cuando te mueras? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Te interesa saber qué va a pasar con tu alma por la eternidad? Ah, bueno, no, vale. Y siguen su vida. ¿Cómo es posible? ¿No es importante preocuparse por el alma de uno? Tenemos que tener interés en las cosas espirituales. Ellos fueron solícitos, se preocuparon por lo que hay que preocuparse. Nos preocupamos por el fútbol, nos preocupamos por esto, nos preocupamos por la moda, nos preocupamos por los móviles, por las redes sociales. ¿Y qué pasa con tu alma? Vivimos en una sociedad que no se preocupa en general por lo más importante. Las cosas de Dios, las cosas trascendentales, las cosas que realmente requieren nuestra atención. Preocúpate por tu vida, por tu ser, por la eternidad. ¿De dónde vienes? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Existe Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Preocúpate por esas cosas. Eso es lo que la Biblia llama ser sabio. Los necios, los tontos, viven su vida sin cuestionarse estas cosas importantes. Pero hay sabiduría en preocuparse por lo divino, por lo trascendental. Estas personas se preocuparon por esto, tenían interés. Dice aquí que recibieron la palabra con toda solicitud, ¿no? Cuando estaba predicando Pablo allí, pues estarían expectantes a ver qué dice. ¿Esto es verdad? No es verdad. Analizaban lo que escuchaban. No estaban ahí durmiéndose. Había un interés. Había interés. La importancia de recibir la palabra con solicitud. Con solicitud. En tercer lugar, la importancia de verificar nuestras creencias a la luz de la Biblia.
la importancia de verificar nuestras creencias a la luz de la Biblia. Cuando esta gente de Berea escuchaba a Pablo hablar, no se fiaron de él, lo cual está bien. No debiéramos fiarnos de los hombres, ¿no? Nos pueden engañar. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron las Escrituras, la palabra de Dios, para ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Esto lo vemos aquí claramente en el verso 11, ¿no? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y aquí está la frase clave, ¿no? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que Pablo a esta gente les predicó acerca de Jesús. Por cierto, las escrituras que tenían eran el Antiguo Testamento de la Biblia, y Pablo les predicaba a Jesucristo desde los textos del Antiguo Testamento, demostrándoles que esas partes del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías, que hablaban de un libertador, Isaías, esos textos que nos hablan de ese Salvador, Pablo les estaría predicando. ¿Y qué hacían estos bereanos? Pues tenían su mente en las Escrituras para ver, para entender si esto que Pablo estaba diciendo acerca del Cristo era verdad. No se lo tragaron sin más, sino que analizaron las Escrituras para ver si estas palabras eran ciertas según Dios. Por cierto, ¿cuál era su autoridad para evaluar si algo es cierto o no? Las Escrituras. Confiaban en las Escrituras. Las Escrituras eran su herramienta, su filtro para saber si era algo cierto o falso. Aquí hay una pregunta clave, ¿no?, que todos tenemos que hacernos. ¿En qué basas tus creencias? ¿En qué basas tus creencias? Todos basamos nuestras creencias en algo, ¿no? Queramos o no, todos nos fiamos de algo. Todos tenemos algo en lo que confiamos. Y aquí tenemos que entender algo importante. ¿De qué te fías tú? Para decir, yo creo esto, yo creo que esto funciona así. Mi filosofía de vida es esta porque yo me baso en esto. La pregunta es, ¿en qué te basas tú? Esta gente de Berea se basaba en las Escrituras. Para ellos, la fuente de autoridad para lo que debían creer sobre la vida y sobre la muerte y sobre todos los temas era la palabra de Dios. No confiaban en otra cosa. Entonces, hazte esta pregunta. ¿En qué basas tú tus creencias? Sé honesto. ¿En qué basas tú tus creencias? Bueno, os voy a dar dos ejemplos típicos de en qué cosas la gente basa sus creencias. La primera es que muchos se basan en su propio corazón. ¿Habéis escuchado esa frase? Mira dentro de ti y sigue lo que diga la voz de tu corazón. ¿Lo has escuchado?
mira dentro de ti y sigue la voz de tu corazón. Qué frase tan bonita, ¿no? Suena de maravilla. Y todo el mundo, bravo, 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 yo quiero eso, mi corazón, mi corazón. Claro, el problema con esta idea, que es muy común, la gente confía en su corazón. El problema con esto, el seguir nuestro corazón, tiene un grave problema, y la Biblia habla de esto. Sabéis lo que Dios opina, ¿no? Sobre seguir a nuestro corazón. La respuesta de Dios a esta idea tan bonita es lo siguiente. Lo vemos en Jeremías 17:9. ¿Sabéis lo que Dios dice acerca de seguir nuestro propio corazón? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es lo que la palabra de Dios en Jeremías nos dice acerca de mi corazón y acerca de tu corazón como guía, como brújula para tu vida. Nos dice esto: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y perverso. El corazón humano es perverso y engañoso. Entonces, ¿de verdad vas a fundamentar tu filosofía de vida en tu corazón? ¿En serio? Es una locura. Dios te está diciendo, no te bases en tu corazón. Es perverso. Es engañoso. Me lo está diciendo a mí en esta mañana. Patricio, no te bases en tu corazón. Es perverso. Es engañoso. Más bien, fíate de Dios. No sigas tu propio camino. Sigue los caminos de Dios. ¿Veis aquí lo importante? La verdad no está en nosotros. La verdad está en Dios. Tenemos que despegarnos de la idea de que nosotros somos la fuente de la verdad. La verdad no está en nosotros. En nosotros lo que hay es engaño y perversidad. Es lo que nos está diciendo Dios mismo. Por tanto, no sigas ese camino. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Rompe tus esquemas. Coge tus propias filosofías hoy y tíralas a la basura. De verdad. Y no te fíes de mí. Fíate de Dios en la revelación que Él nos ha dejado en su palabra. Amén. Vivimos en un mundo perdido. Filosofías de vida totalmente erróneas. Cosmovisiones estúpidas. ¿Por qué? Porque han seguido su propio corazón. Aquí hay un segundo criterio. Hemos dicho, ¿te fías de tu corazón? No deberías, porque tu corazón es perverso y engañoso. El mío también. La segunda opción es, ¿te fías de tu propia inteligencia? En otras palabras, ¿te crees muy listo
para las cosas de la vida, pues la Biblia también tiene que decirnos algo a este respecto. Sabéis, hay gente muy bien dotada intelectualmente, ¿no? Gente que razona mucho, los universitarios, filósofos, economistas, gente con carrera. El otro día veía un vídeo de Charlie Kirk debatiendo con gente de Cambridge. Y los estudiantes traían sus preguntas allí y le cuestionaban. Y los que quieren desacreditar a Dios, no es para alabar a Charlie, ni mucho menos, pero los que quieren desacreditar a Dios ponían vídeos en Facebook, habiendo muerto este chico, por cierto, que es algo que no tiene descripción, ¿cómo pueden hacer eso? Y ponían esas preguntas intelectuales que hacían los estudiantes de Cambridge a Charlie, ¿no? Y le cuestionaban y se metían con él, como queriendo avergonzar la fe cristiana, ¿verdad? Eso es lo que el hombre trata de hacer. Nos quieren avergonzar como si nuestra fe fuese prehistórica y todo esto. ¿Por qué? Pues porque la gente confía en su inteligencia. Algunos dicen, no, el cristianismo es para tontos. Yo soy demasiado listo para ser cristiano. Y sacan sus teorías. Yo personalmente he renunciado a la sabiduría humana y me he humillado para seguir a Cristo. Amén. Yo podría leerme libros de filosofía y hacerme el listo, pero me da igual. Es mejor despreciar la sabiduría de los hombres y abrazar la verdad de Dios. Pero sabéis, no debiéramos creernos listos delante de Dios. Más bien tendríamos que humillarnos. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de confiar en la propia inteligencia de uno mismo, ¿no? En Proverbios 3:7, nos dice esto: no seas sabio en tu propia opinión. Esto lo dice la Biblia, ¿vale? No seas sabio en tu propia opinión. O sea que cuando vayas a creer algo, no busques sabiduría en tu propia opinión. Esto fue lo que hicieron los bereanos. Cuando escucharon este mensaje de Pablo, hablándoles de Jesucristo, estos bereanos no hicieron un análisis basándose en su propio criterio. No fueron sabios en su propia opinión. Más bien fueron sabios fiándose de lo que Dios dice, o sea, buscando en las Escrituras. Por lo tanto, hagamos esto: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y apártate del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es donde empieza la sabiduría. Solamente quiero decir un par de cosas más acerca de esto. Cuando tú te fías de tu propio corazón, cuando tú sigues tu propia inteligencia, que por cierto, nada de esto significa que tengamos que renunciar a la inteligencia, ¿verdad?
hay sabiduría, la mejor sabiduría está en las Escrituras. Pero cuando hacemos esto, cuando seguimos nuestro propio corazón, cuando seguimos nuestra propia inteligencia, ¿qué estamos demostrando? Falta de humildad, número uno. Nos falta humildad, porque nos creemos listos, nos creemos más listos que Dios. Nos falta humildad. Segundo, estamos demostrando arrogancia intelectual. Arrogancia intelectual. Y a fin de cuentas, nos falta la verdadera sabiduría. Nos creemos listos cuando en realidad estamos siendo necios. Entonces, tengamos cuidado con esto. Terminamos el mensaje de hoy. Resultado de todo esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una fe informada por la Biblia. Tenemos que confiar en lo que Dios dice en la Biblia. Tenemos que creer lo que Dios nos dice en las Escrituras. No vale cualquier tipo de fe. Hemos de tener una fe informada por la palabra de Dios. Y esto es lo que pasó aquí, ¿no? Esta gente escuchó lo que Pablo dijo, analizaron lo que Pablo dijo a la luz de las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado? Así que creyeron muchos de ellos. Muchos de ellos creyeron. Pero antes de creérselo, antes de creer, ¿qué hicieron? Escudriñaron las Escrituras para ver si lo que estas personas decían era verdad. Y entonces creyeron. Necesitamos tener una fe informada por la Biblia. Nos despedimos en esta mañana, pero yo te dejo esta pregunta. Cuando salgas de aquí, espero que al menos pienses un poquito en lo que hemos hablado hoy. Espero que haya un poco de interés. Ojalá que haya un poquito de solicitud. Si salimos por esa puerta y nos da igual, pues ya sabemos a qué nos parecemos, ¿no? A los de Tesalónica. Pero la idea es que tengamos un poquito, o saldremos por aquí mirando el móvil y a ver qué dice TikTok y todo esto. Ojalá que nuestra vida, a partir de ahora, la llevemos por los caminos que Dios nos enseña. ¿En quién vamos a confiar? ¿Vas a seguir confiando en tus ideas, en tu inteligencia, en tu corazón? Hoy hemos visto que nada de eso funciona. No hay sabiduría en eso. Más bien es ser insensato, fiarse de uno mismo. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de ser humildes. Hemos de reconocer que no somos tan listos como creemos. Hemos de someternos a lo que Dios dice para nuestra vida. Hemos de creer a Dios. Entre creer a Dios y creerte a ti, yo me quedo con Dios, honestamente.
Es mejor creer a Dios que no en uno mismo. Ahí está la sabiduría. Ojalá que Dios te ayude a comprender esto, que tu vida cambie, ¿no? Que a partir de ahora ya no confíes en ti mismo, sino que toda tu esperanza, toda tu confianza, todos tus esquemas mentales, de dónde vengo, a dónde voy, por qué esto, por qué lo otro, lo sometas a la sabiduría de Dios. Que el Señor te ayude. Amén. Amén.